Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en Dev Education. Mi nombre es Carlos Santana. Esta es la parte 4 del curso Desarrollando un CMS con Apollo, GraphQL, React, PostgreSQL y Next.js. En este video vamos a ver cómo hacer una authentication con JSON Web Tokens. Y pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es instalar la dependencia JSON Web Token. Y vamos a crear después, abrimos nuestro código y en nuestro resolvers vamos a crear o definir una nueva mutación que se va a llamar login. Y esta básicamente repetimos el parent, vamos a sacarle un input y ese input nos va a mandar un email y un password. Y de ahí sacamos los modelos y hacemos una función, o vamos a mandar una función que se llama doLogin, a la cual le vamos a pasar el email, el password y los modelos. Esta función la voy a importar de un util que vamos a crear un poco más adelante, que va a estar en la carpeta utils diagonal out. Ok, ya que hacemos eso, vamos a registrar ahora esta nueva mutación en nuestro GraphQL. Entonces nos vamos al user.graphql y aquí en las mutaciones vamos a definir nuestra mutación login. Igual que este, ocupamos un input y le vamos a asignar un login input que ahorita vamos a crear, y este nos va a regresar un out payload que ahorita también vamos a definir. Después de este input que hicimos, voy a definir el input login input, y básicamente, como les dije, este va a recibir un email y un password. Entonces, ya por último tenemos que definir nuestros payloads. Es una buena práctica definir los tipos de payload cuando, por ejemplo, el create user retorna un usuario como tal, porque digamos que el type user existe en un modelo, pero cuando ocupamos regresar datos que a lo mejor no están creados como una tabla o un modelo y son más independientes, se crea un payload. Entonces para eso hacemos un type que se llame outPayload y este nos va a regresar un token que es el JSON Web Token que vamos a crear de tipo string. Y bueno, ya que hicimos eso, vamos ahora a crear, bueno, tengo un util que literal voy a copiar y pegar. Son funciones que utilizo para hacer algunas validaciones. Déjame copiarla. Y esto lo vamos a guardar en source utils. Y este se llama is.js. Y bueno, básicamente aquí valido si isArray. Básicamente hago validaciones que si array.isArray de la variable que le mando. Si es define, es el type of diferente de un define. Si es false, si es number, si es una función, si es un JSON, si es un objeto. Este isPassword valida la longitud del password mínimo. IsPassword match valida si los dos passwords son iguales. IsString es undefined. IsBrowser. Entonces estas funciones o estas utils son muy útiles cuando desarrollamos. Entonces voy a agregar estas de momento porque los vamos a ocupar después en nuestro util de security,
que vamos a actualizar. Y aquí en este util de security vamos a importar las utils que acabo de copiar ahí. isString, isJSON y isObject. Y bueno, ahora vamos a definir o vamos a tener dos métodos para setear un base 64 y para obtenerlo. Entonces también son funciones que ya tengo prehechas. Y déjame ponerlas aquí. Básicamente este get base de 64 recibe un valor que digamos es un string. Entonces aquí el buffer es por default false. Si el valor es un string, entonces sacamos o convertimos ese valor de base 64 a un valor ASCII string. Y si ese es un JSON, puede ser un stringify que le hicimos y es un JSON tipo cadena. Entonces por eso aquí hago el util isJSON. Si es un JSON en string, entonces le aplico un JSON.parse para obtener, digamos, el objeto como tal en JavaScript y retorno el buffer. Para setearlo, básicamente en el value, si recibimos un objeto, le aplicamos el stringify, que es lo contrario a lo que estamos haciendo acá. Entonces cuando es un objeto lo grabamos con stringify y cuando es un string normal simplemente lo grabamos directamente. Y bueno, estas dos funciones nos van a servir para poder crear nuestro util de authorization, el cual voy a crear aquí. Entonces aquí vamos a guardar este en source utils y este se va a llamar out.js y aquí hacemos un import jwt from json web token y del Apollo server ocupamos sacar authentication error. De aquí vamos a sacar las utils que acabamos de crear. Una que es el encrypt, que ya la habíamos usado anteriormente. Y otra que es el set base 64 del util security. De la configuración vamos a sacar nuestro nodo security. Y este va a estar 1, 2 carpetas atrás en config. Y bueno, de aquí vamos a definir primero un método para crear nuestros tokens. Le vamos a llamar create tokens. Y bueno, básicamente esta va a ser una función async. Bueno, espero que sepan cómo se utilizan las funciones de bloque async await. Básicamente es para hacer más fácil la respuesta de un promise. Entonces aquí hacemos user, va a recibir un usuario. De este usuario vamos a extraer el ID, el username, el password, el email, el privilegio y si está activo. Ahora, este create tokens, bueno, antes de que lo haga, voy a crear más bien, para que entiendan el flujo, el doLogin, que básicamente es la función que va a validar si un login es válido o no. Entonces aquí el doLogin también va a ser async. Y esta va a recibir el email, el password y los modelos. Esta es la función que se manda a llamar en el resolver que hicimos anteriormente. Y bueno, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es una consulta a la base de datos. Entonces hacemos una wait
sacamos de los modelos o del modelo usuario, le ponemos find one para filtrar por uno, where, la consulta where, donde el email sea igual al email que le estamos pasando, y le pasamos route through. Entonces, si no encuentra el usuario, decimos throw new authentication error invalid login, porque ni siquiera existe el usuario o ese correo electrónico no está registrado. Ahora, este const password match. Bueno, acá, si se acuerdan, en el is tengo una función que se llama isPasswordMatch, donde básicamente le paso password 1 y password 1 y password 2 y compruebo que sean iguales. Entonces vamos a importar este método. De is. Entonces aquí yo le voy a poner isPasswordMatch. Y bueno, el primer password es el que me están mandando del formulario, o en este caso desde GraphQL. Entonces a ese le ocupo yo pasar un encrypt, porque ese password me lo están pasando totalmente plano. Entonces, si ese password es igual al password de la base de datos del objeto user.password, si es igual, bueno, más bien, si no es un password match, quiere decir, si no son iguales, quiere decir que también vamos a retornar un invalid login. Simplemente pongo invalid login y no pongo que el password está mal o que el usuario no existe, porque si no le estaría dando más información al usuario de la debida. Y si es un hacker, pues podría usar esa información a su favor. Podría identificar si el usuario existe por lo menos, o si es el puro password el que está mal. Y acá también tenemos que validar si una cuenta de usuario está activa o no. Entonces aquí le vamos a poner isActive y vamos a ver user.active. Entonces, si no hay un password match, mandamos error. Y aquí sí podemos hacer, si no es active, si la cuenta no está activa, entonces aquí sí le podemos decir your account is not activated yet. Entonces ahí ya podemos decir que ese es un error. Bueno, si pasa todas estas validaciones, vamos ahora a sacar el token del create tokens que vamos a crear arriba, y a este le paso el objeto del usuario. Y simplemente retornamos el token, que si se acuerdan es el payload que estamos recibiendo acá. Tenemos que regresar a un token y es el que estoy regresando aquí. Ahora, este create tokens, o bueno, más bien sería aquí create token con singular. Vamos a sacar la información del usuario, el ID, password. En este punto, se supone que el usuario sí existe en la base de datos y no regresó la información. Entonces de ahí, ahora el token lo voy a... Bueno, aquí yo utilizo algunas formas como de ocultar cierta información o ofuscar cierta información para hacer un poco más segura la sesión. Al password lo llamo token de alguna manera, para camuflarlo un poco. Y bueno, básicamente toda la información que grabamos de la sesión se guarda aparte del token. Ese token se guarda en un base 64. Entonces aquí le ponemos set base 64. Y bueno, a este le concatenamos el encrypt. Vamos a encriptar el security secret key que tenemos. Y a ese
le vamos a concatenar nuestro password, que de por sí ya está cifrado en un SHA-1. O sea, este password de aquí es el user password, es este de aquí. Entonces ese ya está encriptado, pero de todos modos lo vamos a encriptar y lo vamos a concatenar al secret key encriptado, y todo eso lo vamos a grabar con un base 64. Después les voy a explicar en los próximos videos cómo poder rescatar ese password para poder em, validar la conexión o cualquier otra cosa que queramos hacer. Entonces aquí grabo yo un user data con el ID, el username, el email, el privilegio, si está activo, y guardo un token. Se fijan, yo no guardo explícitamente password, pero el token, digamos que es el password que lo tiene ahí un poco escondido. Entonces aquí hacemos const create token, y este le vamos a asignar a JWT, que es el JSON Web Token, y lo vamos a firmar. Y este recibe el primer parámetro, recibe data, y el data, o sea, la información del token o la información del usuario, perdón, la vamos también a guardar en base 64 para ofuscarla todavía un poco más. Entonces le ponemos user data. El segundo parámetro sería nuestro secret key, y el tercer parámetro va a ser el expires in, que sería básicamente el tiempo de expiración del token, que nosotros definimos que iban a ser 7 días. Entonces eso lo sacamos del security.expiresIn. Entonces ya al final simplemente hacemos un return promise all, y en un array mandamos create token. Bueno, creo que este le voy a poner create tk para que no se no haga conflicto con esta, y de esa manera lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ya que está eso, me parece que sería todo, y vamos a hacer una prueba. Yo estuve haciendo algunas pruebas, entonces vamos aquí a hacer npm start. Si no tenemos error, le vamos a poner un force para que nos borre los usuarios que ya tengo y empezar de cero para que ustedes vean cómo es el flujo. Ahí está. Ahí ya me borra todo. Entonces, si yo me voy a al playground, entonces si yo hago un get users no va a haber nada, pero vamos a crear un nuevo usuario con los mismos datos que tenemos anteriormente. El usuario es Santani, el password es del 1 al 8, el correo es carlos.santana@deveducation. Lo creamos. Si se fijan, el usuario está inactivo, está active false. Entonces, si vamos a crear ahora o vamos a mandar a llamar la mutación nueva, hacemos mutation, login, esta recibe un input, que esta a su vez va a mandar el email. En este caso nos vamos a loguear con este correo electrónico, y el password que le vamos a mandar pues sería lógicamente el que definimos al principio sin encriptar lógicamente, y vamos a recibir un token que es el out payload que creamos. Entonces si yo ejecuto esto, bueno, si yo por ejemplo tengo un correo que no es válido o un password que no es válido, me va a decir authentication. Tengo aquí un error en el out, le puse 3 R's
Y supongo que estos de acá también están mal escritos. Ok. Ok, entonces aquí me va a decir invalid login. ¿Por qué? Todavía no sé. Bueno, básicamente porque no existe el usuario. Pero por ejemplo, supongamos que sí le mando el correo que es, pero le mando otro password. Me va a seguir marcando invalid login. Y ahora supongamos que sí le mando el password. El que es. Y a ver, dice invalid password todavía. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Y bueno, aquí lo que voy a hacer, primero que nada para verificar si existe, es hacer un console del usuario para ver qué es lo que me está regresando. Entonces, si yo aquí corro esto, me sigue mostrando el error. ¿Saben qué creo que es lo que pasa? Como le puse un force, miren, si me voy a la base de datos y selecciono en la base de datos, no tengo ningún usuario. Porque como tiene un force, eso es lo que les comentaba al principio, que el force te elimina todos los registros. Entonces, al principio grabé uno, pero después corregí el error que tenía y se volvieron a borrar. Entonces, tengo que yo volver a crear el usuario, me genera otro ID. Entonces, si ahora me voy a get users, ya lo tengo ahí. Si me voy a mi base de datos, ya lo tengo aquí. Entonces, en el login ahora, si yo lo corro, me dice, tu cuenta no está activada todavía. ¿Por qué? Porque tiene el active en false. Entonces, para arreglarlo ahorita de manera temporal y rápida, voy a actualizar ese registro directamente en la base de datos. Le voy a poner active true. Lógicamente, aquí entra un proceso donde tú mandas un correo electrónico al usuario para que lo active, etcétera. Entonces, aquí le vamos a poner update, la tabla usuarios, set active igual a true, donde el username se iguala a Santani. Que básicamente nomás hay un registro, si quisiera no pusiera ni el where. Bueno, aquí lo actualizo y regreso al select anterior. Y entonces el active ya está en true. ¿Qué dice? Invalid attempt to the structure. Ok, entonces, bueno, en teoría aquí ya funcionó. Nada más tenemos que checar a ver qué otro error tenemos. En el out, en el user, aquí es el usuario que no regresa. Ya tenemos el ID, el username, password, etcétera. Y aquí vamos a ver de qué parte era. Ok, vamos a ver aquí si entra. Si entra al create token con el usuario. Y después vamos a validar aquí, por ejemplo, el ID. Si es que lo puede sacar del destructuring. Creo que el destructuring había tenido un problema. Entonces, vamos a checar eso. Entonces, create token entra, manda al usuario bien. ID si lo saca. Invalid until to destructor non-entitled instance. Ok, entonces el problema está un poco más abajo. Vamos a ver acá el token. Y al final vamos a ver el user data. Y por último
la promise, bueno, el create tk. Ok, entonces aquí nos dice el token, el promise. Ok, aquí ya no está regresando el token como tal. Lo que quiero ver es si el momento, bueno, el problema me lo está marcando aquí. Déjeme ver. Oh, ya vi por qué. Bueno, aquí el detalle es que esta es una wait. Bueno, aquí tiene que tener una wait para poder resolver la promesa como tal. Entonces ya puedo quitar los consoles. Ok. Y vamos a ver si ya funciona. Ahí está. Entonces ya no regresa el token que queremos. Y eso quiere decir que ya hicimos un login exitoso y que generamos un token válido, el cual tiene una expiración de 7 días. Y bueno, en el próximo video vamos a empezar ya a trabajar en la parte del frontend. Vamos a crear una aplicación en Next y la vamos a juntar con Node.js. Y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando más en el proyecto. Y bueno, espero les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan, no olviden a unirse a nuestra comunidad Slack. Les dejo el link en la descripción. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Y pues bueno, les agradezco su tiempo y nos vemos en el próximo video.